Ya estoy grabando. Compartir pantalla, ya estoy grabando. Bueno, nuevamente buenos días. Vamos a ver entonces, hoy vamos a continuar con el tema de los polígonos. La palabra poli quiere decir muchos y gonos quiere decir ángulos. Entonces son figuras que tienen muchos poliángulos. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos. El cuadrado tiene 1, 2, 3, 4. El triángulo tiene 1, 2, 3. Por eso se llama triángulo. Este se llama pentágono. Penta es 5 y gono es ángulo. Vamos a ver y verán. Entonces ya, a ver si me entendieron. ¿Qué quiere decir poli? Mucho. Mucho. ¿Y gono? Ángulos. Muy bien, muchos ángulos o varios ángulos. Entonces vamos a ver, un polígono. Un polígono es una superficie plana limitada por una línea poligonal cerrada. Los elementos de un polígono son lado, estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este caso. Este tiene 6 lados. ¿Listo? Tiene diagonales que se trazan de un vértice a otro vértice, o sea, de una cuita amarilla a otra cosita, usted traza una línea, se llama diagonal. Si traza una de aquí a acá, se llama diagonal. Si traza una de aquí a acá, diagonal. Si traza una de aquí a acá, diagonal. ¿Listo? Se llaman diagonales. Los amarillitos, las punticas, las esquinitas se llaman vértices. Y estas aberturas que forman, que ya la hemos trabajado, se llaman ángulos. Y los puedo medir con el transportador, los ángulos. Listo, eso ya lo sabemos, les estoy repasando. La clasificación de los cuadriláteros, vamos a hacer un repaso, están los paralelogramos, tienen lados opuestos iguales y paralelos. Mire, este lado y este lado son iguales y son paralelos. Si yo los sigo hacia arriba y los sigo hacia arriba o hacia abajo, nunca se van a chocar. Este lado y este lado son paralelos. Si los sigo para acá y los sigo para acá, no se van a chocar. Y este se llama cuadrado porque tiene los 4 lados y los 4 ángulos iguales. Tiene 4 ángulos iguales y 4 lados iguales. Pero el cuadrado también es un rectángulo porque tiene los 4 ángulos rectos. Entonces el cuadrado es un rectángulo y es cuadrado. El rectángulo no es un cuadrado, solamente es un rectángulo. También es un paralelogramo porque todos ellos son paralelogramos porque tienen sus líneas paralelas. El rectángulo tiene este lado y este lado igual y son paralelos. Y tiene este lado y este lado igual y son paralelos. Y tiene los 4 ángulos rectos de 90 grados, por eso se llama rectángulo. Entonces, un rectángulo tiene 2 pares de lados iguales y 2 pares y todos los 4 ángulos iguales. Es un rectángulo. Todos los cuadrados son rectángulos, pero no todos los rectángulos son cuadrados. Los rectángulos son rectángulos y paralelogramos. Los cuadrados son cuadrados, rectángulos y paralelogramos. Bien, venimos al hermano de Rambo, o sea, rombo. Tiene 4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2. O sea, que este lado, este lado, este lado y este lado son iguales. Ahora, este lado y este lado son paralelos. Si yo los continúo, no se chocan. Y este lado son paralelos también. Como todos los lados son paralelos, entonces se llama paralelogramo. Como tiene los 4 lados iguales, pero los ángulos no son iguales todos. Aquí todos los ángulos son iguales y aquí también, aquí no. Aquí este ángulo es obtuso y este ángulo es obtuso. Y este ángulo es agudo y este ángulo es agudo. Este ángulo mide lo mismo que este y este ángulo mide lo mismo que este. Entonces, como tiene los 4 lados iguales y los ángulos son iguales 2 a 2, o sea, estos dos son iguales y estos dos son iguales, se llama rombo. Entonces, el rombo es un paralelogramo y es un rombo. Listo. Venimos a este. Tiene lados iguales 2 a 2 y ángulos iguales 2 a 2. Mire, este lado y este lado son iguales, ¿o no? ¿Están viendo? Y este lado son iguales, pero no son todos iguales. Entonces, por eso no es un rombo. En el rombo todos los lados son iguales, en el romboide solamente son 2 iguales y 2 iguales. Ahora, los ángulos, este ángulo y este ángulo son obtusos y son iguales. Este ángulo y este ángulo son agudos y son iguales. Entonces, tiene lados iguales 2 a 2. Tiene estos dos y tiene estos dos.
estos dos lados son paralelos y estos dos lados son paralelos. Entonces, el romboide es paralelogramo y romboide. El rombo es paralelogramo y rombo. El rectángulo es rectángulo y paralelogramo. Y el cuadrado es paralelogramo, rectángulo y cuadrado. Y todos son cuadriláteros, todos, porque tienen 4 lados. Cuadri de 4 y láteros de lado. Todas son de 4 lados. Con eso queda muy bien explicado ese concepto. Ahora, también hay otros cuadriláteros que no son paralelogramos. Los que acabamos de ver son paralelogramos. Estos no son paralelogramos. Por ejemplo, están los trapecios. El trapecio tiene un par de lados paralelos. Este lado y este lado son paralelos, pero este lado y este lado no, porque si yo los continúo, se van a chocar por aquí. Entonces, estos dos lados no son paralelos. Pero tiene una cosa muy importante. Este lado y este lado son iguales. Entonces, este es un trapecio isósceles, porque tiene dos lados iguales. Ya. Este también es un trapecio. Tiene dos lados paralelos, este y este, pero este y este son diferentes. Y este es recto y este es oblicuo. También es un trapecio no paralelogramo. Ahora, este trapecio puede tener dos nombres. Como tiene un ángulo recto, lo podemos llamar trapecio rectángulo. Pero como todos los lados son diferentes, este lado no mide lo mismo que este, ni lo mismo que este, ni lo mismo que este. Todos miden diferente. También lo podemos llamar trapecio escaleno. Entonces, este es un trapecio rectángulo o un trapecio escaleno. Este es un trapecio isósceles. Esta también es una figura que se llama trapezoide. ¿Por qué es trapezoide? Los trapecios tienen un par de lados paralelos. Mire que este lado y este lado son paralelos, este lado y este lado son paralelos. En cambio, en este caso, este lado y este lado no son paralelos porque si yo los sigo, se van a chocar. Y si yo sigo estos dos, se van a chocar. Entonces son trapezoides, no, porque no son paralelos. Ningún lado es paralelo. Entonces, por eso llaman trapezoides. Este tiene todos los ángulos y los lados diferentes. Este también es un trapezoide, porque no tiene ningún lado igual, ¿cierto? Ningún ángulo igual, entonces se llama trapezoide, porque ningún lado es paralelo. Es trapecio y trapezoide. Los elementos de un polígono. Vamos a mirar los elementos de un polígono, que ya los vimos. Lados son cada uno de los bordes rectos que limitan el polígono. Entonces, todo lo que es verde. Vamos a ver cuántos lados tiene este polígono. 1. Vamos a escribirlo inclusive. Vamos a escribirlo. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Este polígono tiene 5 lados. Las diagonales son las líneas que se trazan de un vértice a otro vértice, ya le había dicho. O sea que si yo trazo una de aquí hasta esta esquinita, también es una diagonal. Si trazo una desde aquí hasta aquí, también es una diagonal. Si trazo una de aquí a aquí, también es una diagonal. Si trazo una de aquí a aquí, también es una diagonal. De aquí a aquí también es una diagonal. Listo. Entonces, todas las que trace de una esquinita a otra esquinita que se llaman vértices son diagonales. Y los vértices serían esos punticos, vea. Estas esquinas, esto es un vértice, este es otro vértice, este es otro vértice, este es otro vértice y este es otro vértice. Entonces, tiene lados, que son los que ya contamos, 1, 2, 3, 4, 5, tiene vértices, tiene diagonales y tiene esto que se llaman ángulos, que los medimos. Este es un ángulo, este es otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Y esos ángulos podemos medir la abertura con el transportador. Entonces, tiene los lados, que ya les dije que son todos los verdes. Tiene los vértices, estos punticos rojos, las esquinitas. Tiene los ángulos, que son estas aberturas. Y tiene las diagonales, que es de vértice a vértice, se llama diagonal. ¿Listo? O sea que tiene varias diagonales. Vamos a mirar la clasificación de los polígonos. Hay unos polígonos que se llaman regulares. Tienen todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. Mire,
El cuadrado tiene todos los lados iguales, o sea que este lado, ¿sí? Vamos a escribirlo así a ver si de pronto lo entiende. Entonces vamos a mirar. Entonces son regulares por lo siguiente. Estoy conectando la tableta graficadora que no la había conectado para poder escribir mejor. Yo pues ya no va a conectar, se va a pinchar. Listo, ya dejó de pincharse. Listo. Muy bien. Entonces mire pues lo que vamos a hacer. Póngame cuidado. Vamos a llamar a este A, a este B, a este C y a este D. En este cuadrado A es igual a B, es igual a C y es igual a D, ¿o no? Vamos a mirar los ángulos. A este ángulo lo vamos a llamar el ángulo C. A este el ángulo D mayúscula. A este el ángulo B mayúscula y a este el ángulo A mayúscula. Los ángulos siempre llámelos con mayúscula, ¿listo? Y los lados con minúscula. Entonces, el ángulo A, usted puede decir así, el ángulo A es igual al ángulo B y es igual al ángulo C y es igual al ángulo D. Mire que los lados A, B, C y D son iguales y los ángulos A, B, C y D son iguales en un polígono cuadrado. En este polígono vamos a ver A, B, C, D, E, F. Entonces, en este polígono A es igual a B, es igual a C, es igual a D, es igual a E y es igual a F. O sea, que quiere decir que esos lados miden lo mismo. Pero si miramos los ángulos, entonces A, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, E mayúscula y F mayúscula, yo podría decir que el ángulo, entonces igual. El ángulo A es igual al ángulo B, es igual al ángulo C, es igual al ángulo D, es igual al ángulo E y es igual al ángulo F. Eso en este. Ahora, en este es un triángulo equilátero porque todos los lados son iguales, o sea que A es igual a B y es igual a C. Entonces este vamos a llamarlo C mayúscula, este llamémoslo A mayúscula y este llamémoslo B mayúscula. Entonces el ángulo A es igual al ángulo B y es igual al ángulo C. Entonces, los polígonos regulares son los que tienen sus lados y sus ángulos iguales. Mire que este es un polígono regular porque todos los lados y todos los ángulos son iguales. Este también, todos los lados y todos los ángulos son iguales. Este también, todos los lados y todos los ángulos son iguales. Estos se llaman irregulares porque no todos los ángulos ni todos los lados son iguales. Mire, este tiene dos lados que son iguales, pero estos dos no, entonces por eso es irregular. Este tiene tres lados y todos los tres lados son iguales y los ángulos también son diferentes. Es irregular. Mire que este lado es más largo que este y este. Y estos dos son más largos que estos, entonces es irregular. Aunque hay pentágonos regulares, ¿cierto? Hay pentágonos de estos que tienen los lados iguales y los ángulos iguales. Entonces habría que mirar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Listo. Perímetro de un polígono. Aquí vamos a mirar una cosa bien tremenda. Vamos a suponer que esta es tu habitación, ¿o no? Entonces usted mira y mide de acá de este lado y acá, aquí está la puerta para entrar a su habitación. Listo. Usted va a entrar a la habitación, esta es la puerta, listo. Muy bien. Esta es la puertecita de su habitación. Muy bien. Está un poquito torcidita, pero es la puertecita. Listo. Listo. Usted va a entrar a la habitación y se para acá y empieza a medir de acá hasta la otra pared y dice que mide 10 metros. Y se para acá y mide de acá hasta acá y dice que mide 5 metros. Usted dice, ve, ¿cuál será el perímetro de mi habitación? El perímetro es sumar los lados. Usted suma 10, que es este lado, más 5 de este lado, más 10 de este lado, más 5 de este lado. Entonces diría
10 más 5 más 10 más 5 da 30. 30. Y como dice centímetros, 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 30 centímetros. Usted dice, mi pieza tiene 30 centímetros de perímetro. ¿De cuánto? De perímetro. Perímetro. No estamos hablando de áreas todavía, estamos hablando de perímetros. Porque el área es otra cosa. Mi pieza tiene 30 centímetros de perímetro. Después se va para la sala de su casa y mide de acá hasta acá y dice 7 y de acá hasta acá dice 7 y dice, ve, la sala de mi casa es un cuadrado porque todos los lados de la sala de mi casa miden lo mismo. Entonces usted dice, ¿cuál será el perímetro? Usted puede hacer esto, mire, usted puede hacer esto. 7 más 7 más 7 más 7 o no. 7 más 7 más 7 más 7. O como un niño inteligente dice, no, 4 veces 7, 28. 4 por 7, 28. Ahora, si lo quiere sumar, pues es más largo. 7 más 7, 14, más 7, 21, más 7, 28. 28. Pero usted, que ya está en sexto, en vez de ponerse a sumar este más este más este más este, si son iguales, dice 4 veces el 7, 28, 4 por 7. Listo. Cuando todos los lados son iguales, el perímetro es el número de lados por lo que mide cada lado. Entonces, 4 veces el 7. Ahí está el perímetro de esas dos figuras. Listo. Entonces, ya sabemos hallar perímetros. Ahora vamos a ver la clasificación de los polígonos. Si tiene 3 lados, ¿cómo se llama un polígono? Triángulo. Triángulo. Si tiene 4 lados, se llama cuadrilátero. Cuadriláteros. ¿Y cuáles son? A ver, dígame 3 tipos de cuadriláteros. 4 tipos. A ver, empiece. Rectángulo. Rombo, romboide, Tres. cuadrado y rectángulo. Faltan otros. No han dicho 2. Romboide. Ya dijeron rombo, romboide, rectángulo, Trapecio y trapezoide. trapecio y trapezoide les faltaron, los que acabaron de decir. Muy bien. Entonces son cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio y trapezoide. ¿Sí o no? Sí, sí. Son cuadriláteros. Ahora, los que tienen 5 lados, mire que busquen y verá que la palabra penta quiere decir 5 y gonos es lado. Entonces, pentagonos es 5 lados. 5 lados. Hexa quiere decir 6. Entonces, hexágonos es 6 lados. Hepta quiere decir 7. Heptágonos es 7 lados. Octo quiere decir 8. Gonos, 8 lados. Na es 9. Gonos. Puede ser lados o ángulo. Listo. Y deca es 10. Decagonos. Vamos a verlo solamente hasta 10 porque cuando estemos en décimo y en 11 vamos a ver de 10 en adelante, ¿cierto? Entonces está el dodecaedro, el icosaedro, ¿cierto? Muy bien. Pero aquí por el momento de 3 a 10 lados. Entonces estamos triángulo, cuadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octágono, 9 eneágono y 10 decágono. Ya sabemos cuánto. ¿Por qué no hay de 2 lados? ¿O de un lado? Profe, si existe uno de un lado y es el círculo y ya. No, el círculo no es un lado. Profe. Los círculos no tienen lados. Exacto. Los círculos se llaman cónicas, o sea que tienen líneas cónicas, circulares. Lo mismo que la elipse, la hipérbole, la parábola, bueno, pero otras cosas, después vamos a ver eso, eso lo ven por allá en décimo. Ahora, de 2 lados, ¿por qué no? Porque nos podrían cerrar. Usted mire, cualquier cosa que usted haga con 2 lados, usted no la puede cerrar. No la podría cerrar, entonces eso nunca va a ser un polígono. El primer polígono es el triángulo, porque es la primera figura que usted puede cerrar, el triángulo. Y de ahí para abajo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, y de ahí para adelante. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya sabemos clasificar los polígonos. ¿Listo? Y ustedes van a tomar notica. Los cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos que tienen 4 lados. Cuadriláteros. Esto ya lo vimos, pues. Entonces, todo lo que tenga 4 lados se llaman cuadriláteros. Clasificación de los cuadriláteros, volvamos a lo mismo, que es como son más importantes. Trapezoide no tiene ningún lado paralelo, ya lo vimos.
Trapecio tiene dos lados paralelos, este y este. Y paralelogramos tienen los lados paralelos 2 a 2. Ya eso todo lo vimos ahorita al principio. Es simplemente les estoy recordando. Clasificación de los paralelogramos, ya lo vimos, el cuadrado que tiene 2 lados paralelos y 2 lados paralelos, el rectángulo que tiene estos 2 paralelos y estos 2 paralelos, por eso es paralelogramo, el rombo que tiene estos 2 paralelos y estos 2 paralelos, y el romboide que tiene estos 2 paralelos y estos 2 paralelos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver características del cuadrado. Sus 4 lados son iguales, 1, 2, 3, 4 lados. Sus 4 ángulos son rectos, o sea que miden 90 grados cada uno. Y las diagonales son iguales y perpendiculares. Mire que esta diagonal y esta diagonal son iguales. Y se cortan formando ángulos también de 90 grados. Por eso se llaman perpendiculares. Entonces, un cuadrado tiene 4 lados iguales, 4 ángulos iguales y 2 diagonales iguales. ¿Listo? Profe, es cierto que eso es un repaso y no toca escribirlo. Ya ahorita vamos a mirar. No, ahí hay cosas que hay que escribir. Por ejemplo, esto no lo tiene. ¿Listo? Características del rectángulo. Entonces, el rectángulo, sus lados son iguales 2 a 2. Este lado y este lado son iguales. Este lado y este lado son iguales, pero este lado y este lado no son iguales. Entonces, son iguales 2 a 2. 1 y 2 y 1 y 2. Tiene 4 ángulos rectos. Todos los ángulos del rectángulo son rectos, miden 90 grados todos. Y las diagonales son iguales, pero no son perpendiculares. Mire que esta diagonal y esta diagonal son iguales, pero al cortarse no forman ángulos rectos porque este es un ángulo obtuso y este es un ángulo agudo. Entonces, no son perpendiculares, pero son iguales. Esta diagonal y esta diagonal son iguales. ¿Listo? Muy bien. Vamos al rombo. Sus 4 lados son iguales, o sea que este lado, este lado, este lado, este lado son iguales. Sus ángulos son iguales 2 a 2, o sea que este lado y este lado vamos a llamarlo A y vamos a llamarlo B. Entonces A es igual a B y este ángulo y este ángulo también son iguales. C y D son iguales. C es igual a D. Pero A es diferente de C, ¿o no? Lo mismo que A es diferente de D. Lo mismo que B es diferente de C y lo mismo que B es diferente de D. O sea, los que son iguales son de a pares. Este y este son iguales y este son iguales. Y todos los lados son iguales. Y también tiene 2 diagonales. Y cuando se cortan son perpendiculares porque forman ángulos de 90 grados. O sea que las diagonales son desiguales, perdón. Esta es más cortica que esta. Esta es más larga y esta es más cortica. No son iguales, no miden lo mismo. Pero lo que sí es que forman ángulos de 90 grados, o sea que son perpendiculares. Muy bien, vamos al romboide. Sus lados son iguales 2 a 2, o sea que este lado y este lado son iguales. Este lado y este lado son iguales. Y las diagonales son iguales, pero no son perpendiculares. Las diagonales son desiguales, perdón. Esta es más larga que esta. Esta es más larga que esta. Si usted la mide con una reglita, se da cuenta que esta es más larga un poquitico que esta. Pero no son perpendiculares, o sea, no forman ángulos de 90 grados porque este ángulo es obtuso y este es agudo. Muy bien. Muy bien. Hemos terminado la clase. Les quiero dejar de grabar